Buenos días, pueblo de Nicaragua. Reciban el saludo del Partido Político Nacional Perú Libre en la persona de su secretario general, el doctor Vladimir Cerrón Rojas, para saludar este 19 de julio la conmemoración del 41º aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista. Como es de vuestro conocimiento, muchos estados en el continente ocultan este importante proceso histórico. Por eso me he dado la licencia de resaltar ciertos puntos importantes que considero necesarios para el conocimiento de las nuevas generaciones. Para poder entender mejor la revolución sandinista, es necesario remitirse a ciertos actuados históricos y preguntarse cuál era el móvil principal de Estados Unidos para ocupar Nicaragua. Pues Estados Unidos quería construir un canal interoceánico intercontinental, el cual denominó el Canal de Nicaragua. Sin embargo, el pueblo entendió que dejar prosperar este proyecto implicaba renunciar a su soberanía de manera perpetua respecto a Estados Unidos. Estados Unidos, insistiendo en su proyecto, ocupa militarmente Nicaragua de 1912 a 1925 y de 1926 a 1933, lo cual se conoce como la primera y la segunda ocupación militar. En la primera ocupación militar surge la figura de un hombre que se siente indignado y ve atónito este acto humillante. Su nombre, Augusto César Sandino. Para la segunda ocupación, este hombre ya organiza una guerrilla de resistencia que concluye con la desocupación de Nicaragua por las tropas norteamericanas en 1933. César Augusto Sandino, convertido ya en una figura nacional e inclusive internacional, lamentablemente es asesinado el 21 de febrero de 1934 por Anastasio Somoza García. Y es ahí donde se interrumpe temporalmente el proceso de liberación nacional. El mismo que se reanuda en 1958, cuando se dan inicio a las guerrillas al mando de Ramón Raudales, Carlos Fonseca, Tomás Borge y otros ilustres dirigentes. Y finalmente, esto concluye con la toma del poder el 19 de julio de 1979 al mando de Daniel Ortega. Con este resumen queremos decir de que el proceso de liberación realmente es un solo acto, que puede haber estado interrumpido, pero que responde al espíritu de la soberanía, de la libertad y la no dependencia de los Estados Unidos. Nicaragua puede considerarse en la historia latinoamericana el ejemplo clásico de cómo una dinastía dictatorial es capaz de adueñarse del país y de sus riquezas bajo la protección de los Estados Unidos. Si consideramos el asesinato de Augusto César Sandino en 1934 a órdenes de la Guardia Nacional dirigida por Anastasio Somoza García, desde aquel entonces hasta 1979, donde fue derrocado el último de los Somozas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, son 45 años que esta dinastía ejerció poder sobre el pueblo nicaragüense y sobre sus riquezas. En 1937, Anastasio Somoza García asume el poder de manera oficial tras un golpe de Estado, a partir del cual tiene dos periodos de gobierno, lógicamente intercalados por algunos gobiernos títeres. A su muerte, su hijo Luis Somoza Debayle asume el gobierno a mediados de los años 50 y principios de los años 60. A su muerte, su otro hijo, Anastasio Somoza Debayle, asume el poder y tiene dos periodos de gobierno, el último del cual concluye en 1979, derrocado por los guerrilleros. En todo este periodo de gobierno, los Somoza amasaron una fortuna formidable, que según algunos historiadores sobrepasa los 100.000 millones de dólares, considerando que los mismos eran dueños de más de 2 millones de hectáreas de los terrenos más fértiles de Nicaragua. Eran dueños de todas las minas del país, dueños de toda la industria pesquera, de la industria textilera y de la industria de cementos. Lógicamente que esto no hubiera sido posible si los Somozas no articulaban un grupo de poder en el cual
tres elementos eran fundamentales: la policía, el ejército y las relaciones internacionales con Estados Unidos. En la policía, representada por la Guardia Nacional, el mismo Anastasio Somoza García había sido director jefe, al igual que su hijo Anastasio Somoza Debayle. En el ejército tenía un hijo, José Somoza, y además un nieto que era Anastasio Somoza Portocarrero. Y en cuanto a las relaciones exteriores, el esposo de la hija, Lilian Somoza Debayle, era el embajador en Norteamérica. Así como los Somozas tenían gran poder, también comenzaron a tener grandes enemigos dentro del sector empresarial nacional y también en el campo popular. Tal es así que Anastasio Somoza García fue asesinado en 1956 por el poeta Rigoberto López Pérez, de cuya autoría intelectual culparon a Carlos Fonseca y a Tomás Borges. Posteriormente, el otro hijo, Luis Somoza Debayle, murió en el ejercicio de poder producto de un infarto cardíaco. Y el último hijo, Anastasio Somoza Debayle, que estuvo en el poder, pues a quien derrocaron en 1979, huyó a los Estados Unidos, pero fue declarado persona no grata por el presidente Carter, producto del cual tiene que asilarse en Paraguay, donde fue asesinado por una columna guerrillera argentina el 17 de septiembre de 1980. Estos datos son importantes de conocer de cómo se comportan las dinastías en el poder, puesto que pueden volver a presentarse o intentar hacerlo en América Latina. El Partido Comunista de Nicaragua no pudo establecer un frente de lucha contra la dictadura. Por el contrario, estos iban naciendo de los sectores educativos y estudiantiles del país. En 1958, Ramón Raudales inicia las acciones guerrilleras de manera incipiente, y no es hasta 1961 que bajo el liderazgo de Carlos Fonseca, Tomás Borges, Silvio Mayorga y Francisco Buitrago que el movimiento no se consolida. Es así que nace el movimiento Nueva Nicaragua, que posteriormente pasará a ser el Frente de Liberación Nacional de Nicaragua y finalmente el Frente Sandinista de Liberación Nacional, además de establecer a 3 ciudades como sus bases principales: Estelí, León y Managua. En 1972 ocurre el terremoto de Managua, producto del cual el país recibe abundante ayuda internacional, que lamentablemente van a parar a las arcas privadas de la familia Somoza. Esto indignó mucho al pueblo y aumentó a la vez la simpatía por los guerrilleros. En 1976 ocurre un hecho lamentable donde Carlos Fonseca muere en combate, a partir del cual el frente sufre un fraccionamiento en 3 partes. Una facción maoísta que planteaba la lucha prolongada, la segunda facción proletaria marxista-leninista y la tercera facción tercerista integrada por la socialdemocracia, nacionalistas de izquierda y miembros de la teología de la liberación. En 1978 ocurre un hecho sin precedentes, que es la toma del Palacio Nacional por Edén Pastora y un comando del Frente, logrando canjear sus rehenes políticos por los presos políticos guerrilleros y además de lanzar una proclama para que el pueblo se una al frente. El año 70 o toda esa década, Somoza comienza a tener grandes problemas con algún sector empresarial del país, a quienes no solamente persigue y tortura, sino además asesina. Además de ello, comienza a tener grandes contradicciones con la Iglesia Católica, a quienes también les aplica una persecución. Estos sectores logran tener alguna simpatía por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que en esta ocasión ya está comandado por Daniel Ortega. Es así que en 1979 se unifican las fuerzas que se habían fraccionado, además de estos 2 nuevos sectores,
y trazan una estrategia la cual denomina la ofensiva final. Esta ofensiva final consistía en la toma de la capital del país, llamando también a una huelga nacional de manera paralela. Y es así como finalmente llegan a tomar el control de Nicaragua. Un rasgo propio de la revolución sandinista constituye su unidad y alianza con la teología de la liberación de la Iglesia Católica, quienes por primera vez deciden aplicar todos sus principios en esta experiencia revolucionaria de liberación nacional, ofreciendo sus templos como centros de adoctrinamiento, ofreciendo jóvenes sacerdotes guerrilleros y fijando un objetivo, que es buscar el bienestar material de los hombres por encima del bienestar espiritual. Esta es la primera experiencia revolucionaria de la Iglesia Católica en América Latina. Su precursor, el Monseñor Octavio José Calderón y Padilla, quien no se cansó de denunciar todos los abusos de Somoza sobre el pueblo nicaragüense. Surgen también figuras importantes como Ernesto Cardenal y Fernando Cardenal, quienes logran justificar que la violencia es el único elemento para que un pueblo pueda liberarse de sus opresores. Además, invitan al estudio de la dialéctica y del marxismo como parte de la preparación espiritual del hombre y más adelante invitan también a enfrentar este problema como guerrilleros. A la pregunta que le hicieran a Ernesto Cardenal alguna vez por qué se radicalizó, él respondió lo siguiente: yo me radicalicé y politicé tras la lectura del Evangelio y sobre todo tras aplicar sus postulados. La teología de la liberación sufrió persecución, tortura y encarcelamiento en los gobiernos de Somoza. Y esta es una experiencia única que es necesaria resaltar en la historia latinoamericana. Ya cuando el triunfo de la revolución sandinista es inminente, la OEA trata de direccionar para que Estados Unidos logre desembarcar tropas norteamericanas y contrarreste la revolución. Sin embargo, esto es consultado a los países latinoamericanos, quienes rechazan contundentemente. Estados Unidos, sin darse por vencido, a través de Costa Rica trata de enviar tropas norteamericanas con el pretexto de la ayuda humanitaria, intento que también fracasa. Se compone la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional y otros sectores del país. Estados Unidos, en su último intento, trata de integrarla, pero es rechazado contundentemente. Sin salida, Estados Unidos solicita la renuncia de Anastasio Somoza Debayle, quien delega el poder en Francisco Urcullo como presidente del Congreso Nacional. Sin embargo, el Pacto Andino no reconoce esta presidencia y Urcullo tiene que abandonar el país exiliándose en Guatemala. Es así como se derrumba la Guardia Nacional y el Frente Sandinista de Liberación Nacional ingresa en Managua y toma el poder. Una vez en el gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional tiene que resolver la múltiple problemática del país. Encuentra un país con el 50% de analfabetos, para lo cual tiene que aplicar una agresiva campaña de alfabetización, logrando reducir esto en 2 años al 13%. Encuentra un país ausente de infraestructura sanitaria en la zona rural y escasa infraestructura en la zona urbana, para lo cual tiene que trazar un plan de construcción de infraestructuras, equipamientos y recursos humanos en el sector de salud, además de iniciar una campaña de inmunización sobre toda la población. Encuentra un país en el cual los campesinos no son propietarios de la tierra e inicia una reforma agraria nacionalizando las tierras de la familia Somoza, que era la mayor propietaria del país, ¿no? Creando cooperativas, colaborando con insumos, colaborando con herramientas para que los campesinos puedan establecerse, puedan encontrar el bienestar y puedan también lograr sus aspiraciones. Encuentra un país en el cual
la problemática de la vivienda es bastante aguda y traza un plan de construcción de viviendas multifamiliares. Asimismo, la revolución tiene que enfrentar la emigración de muchos profesionales y, por tanto, tiene que crear sus propios profesionales para que pueda salir adelante. Además, la revolución tiene que enfrentar un bloqueo norteamericano de alimentos y de combustibles. Enfrenta también a los poderes económicos usureros como los bancos, que procede a nacionalizarlos. También nacionaliza toda la actividad exportadora del país, puesto que su principal actividad económica es la exportación de café y de algodón. Asimismo, la revolución tiene que enfrentar los elementos contrarrevolucionarios, para los cuales crea los comités de defensa sandinista y también más adelante instala el servicio militar obligatorio. Una vez en el gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional tiene que enfrentar una fuerte oposición militar y política de los Estados Unidos. Estados Unidos logra articular una guerrilla poderosamente armada y además financiada, cuyo objetivo final es derrocar al gobierno revolucionario. Y para ello logra pues sumir a la población en una guerra civil. La revolución, para defenderse, tiene que decretar el estado de excepción, recortar las libertades civiles y además instaurar el servicio militar obligatorio. En 1981, Ronald Reagan pierde el apoyo del Senado al demostrarse que la Contra está violando derechos humanos en territorio nicaragüense. Sin embargo, Ronald Reagan, sin darse por vencido, viaja a Arabia Saudita y logra un financiamiento para esta guerrilla de $300 millones para que continúe su trabajo de conspiración. Nicaragua, que inicialmente era un país no alineado, tiene que recurrir a Cuba y la URSS para defender su revolución. Los primeros le proveen de médicos, maestros y otros profesionales, y los segundos le proveen de economía y también alguna ayuda militar. Es así como Nicaragua queda alineado en el bloque socialista y comunista de aquel entonces. A pesar de la fuerte oposición política y militar de los Estados Unidos contra la revolución sandinista, en 1984 se celebran elecciones, donde Daniel Ortega es ratificado como presidente con más del 67% de los votos, y habiendo ganado además 61 escaños en el Parlamento Nacional de los 96. En 1988, los mandatarios de Centroamérica llaman a una conferencia para analizar la problemática de Nicaragua y El Salvador, puesto que estaban sumidos en una guerra civil. Es así que el gobierno sandinista se sienta a negociar con la Contra, llegando al acuerdo de que ellos se iban a desintegrar siempre y cuando existan elecciones en 1990 en Nicaragua. Así se pactó y así se hizo. En 1990, en representación de la Unión Nacional Opositora, Violeta Barrios de Chamorro logra la presidencia con el 54% y el Frente Sandinista pierde con el 40%. Y es ahí donde se interrumpe momentáneamente los cambios revolucionarios. En todo este periodo, los sandinistas no perdieron el control del ejército, del Tribunal Supremo y también del Parlamento Nacional, puesto que sus organizaciones de base siempre lo respaldaban. Violeta Barrios de Chamorro no se vuelve a presentar a las elecciones por conflictos internos dentro de su partido, pero ganan otros partidos con Arnoldo Alemán y también con Enrique Bolaños. Y tras 15 años de gobiernos prácticamente opositores al Frente Sandinista, Daniel Ortega vuelve a ganar las elecciones el año 2006, desde el cual se ha mantenido hasta ahora y se ha retomado los cambios revolucionarios en este país. La guerra fratricida en Nicaragua costó más de 65,000 vidas, 35,000 de ellas es en la lucha contra la dictadura somocista y 30,000 en la lucha de la revolución contra la guerrilla de la Contra.